Habla País. Habla País. Esta sentencia del Tribunal Constitucional debe llamar la atención a las autoridades a que, lejos de festinar y mediatizar los casos de corrupción, se debe presentar expedientes fortalecidos, sustentados en acusaciones claras. ¿Por qué? Porque al final, cuando se festinan los casos de corrupción, la sociedad se genera expectativa, y cuando ve desvanecerse los mismos en el tiempo, quien termina perjudicada son las instituciones, porque la gente, el pueblo en sentido general, deja de creer en las instituciones. Lo vimos como prueba fehaciente con este caso de Odebrecht, a donde la gran mayoría de países de Latinoamérica que se presentaron acusaciones en contra de personas resultaron en condenas y en la devolución de grandes sumas de dinero. En el caso de nuestro país vimos cómo desde el primer momento se generó una parafernalia, una expectativa mediática ante la población, en muchos de los casos respetando el debido proceso de las personas acusadas, y al final vimos que terminó en que los acusados ninguno resultaron condenados, y vemos como la última instancia, que es el Tribunal Constitucional, terminó de descargar a las únicas personas que de una forma u otra resultaron condenadas por este caso. Al final, quien termina perdiendo es el sistema de justicia, es el Ministerio Público, y que la gente deja de creer en las instituciones. Si ellos entienden que se le han violado sus derechos, ellos lo pueden hacer, es factible, es una vía de recurso que ellos tienen. Pero nada, esa es la situación que se da aquí en el sistema judicial, que los expedientes muchas veces los fabrican expeditamente y no tienen la sustanciación que deberían tener. Pero usted siempre, y eso es lo que pasa, porque los jueces examinan pruebas. Este es un sistema probatorio, y si no hay pruebas, pues no hay culpabilidad. Muchas veces el Ministerio Público lo que hace es que busca muchos papeles y lleva en una carretilla muchísimos papeles para impresionar y eso, pero lamentablemente en los casos que hemos visto no tienen sustancia probatoria. Espero que eso cambie ahora con la nueva dirección que tiene la Procuraduría General de la República, la persona de Johnny Bermúdez. Nosotros no tenemos por qué poner en duda la sentencia de los tribunales correspondientes, porque ese es el orden jurídico que tenemos y ese es el debido proceso. Creo que de esa sentencia quedan estas interrogantes, que nosotros queremos que podamos nosotros tener una República Dominicana donde se respete la dignidad, donde se respeten los debidos procesos, y donde aquí se promueva una cultura de honestidad y de transparencia entre los funcionarios y entre también quienes somos ciudadanos y tenemos que respetar la ley no por imposición, sino por cultura. Bueno, esto pudiera ser algo que no se puede entender después de un proceso tan pronunciado, tan largo, tan investigado y tanta gente supuestamente involucrado, que el Tribunal Constitucional pues ya falló a favor de los que estaban imputados. Por eso es que nosotros como comunidad cristiana hemos dicho que siempre se respete el debido proceso y que se haga la investigación del lugar, porque siendo así la persona queda con una imagen manchada ante la sociedad dominicana y su reputación en cuestionamiento, y ahora mismo pues esa persona podrían demandar al Estado Dominicano por haber sido enjuiciado y durar tantos años en los tribunales, que cuesta imagen pública, inversión jurídica y todo ese tipo de cosas. Pero nosotros en un Estado de derecho y constitucional debemos apegarnos a lo que dice la justicia y creer que los que tenían la competencia hicieron la investigación a fondo del lugar, y esto es lo que ha arrojado esa pesquisa que hicieron, que creo que con mucha responsabilidad, porque duraron tantos años para descartar o implicar a estos imputados, por lo que yo pienso que
hicieron lo que ellos entienden que fue correcto y que debería hacer. Gracias por seguir en sintonía con Habla País de todos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde por Megavisión y también a través de nuestras cuentas en las distintas redes sociales. Nos encuentran como Habla País TV. Ahí pueden ver todo el contenido en diferido y también las interesantes entrevistas que hemos tenido en este espacio que han dado mucho de qué hablar en la prensa nacional. Y hablando de cosas que dan de qué hablar, valga la redundancia, Ulises, el día de ayer el Tribunal Constitucional confirmó la absolución de los imputados en el caso de Brecht. Ángel Rondón, empresario señalado como el que recibió y repartió, por así decirlo, los famosos 92 millones en el caso de sobornos de la empresa brasileña en la República Dominicana, y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Además, también en ese expediente fue descargado, si se quiere, Conrado Pitaluga, una decisión de la Suprema Corte de Justicia que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Ministerio Público por entender que no, correspondía a la verdad de los hechos. Sin embargo, con esta decisión del Tribunal Constitucional, que como todos sabemos es la más alta corte de nuestro sistema judicial y sus decisiones son inapelables, este tema queda cerrado en el caso de de Ángel Rondón y de Víctor Díaz Rúa, porque ya adquirieron la cosa irrevocablemente juzgada y son entonces excluidos de la acusación, y se dijo de parte ya de esta decisión oficial que ellos no tenían que ver vela en ese entierro, como se dice popularmente. Pero, y es aquí donde está el bendito pero si se quiere, este tanto hay que anotárselo al Ministerio Público. Ese tanto negativo. Negativo, exacto. Gracias por la aclaración. Sí, ese tanto negativo. Ese tanto negativo hay que anotárselo al Ministerio Público porque, y es la crítica que yo he venido haciendo, e incluso cuando hablábamos hace unas semanas atrás sobre la prisión preventiva en los expedientes de acusación, es también parte de ahí, del génesis del problema que yo tengo con los expedientes que está presentando el Ministerio Público, porque no es tú pararte frente a unas cámaras, frente a un montón de periodistas en el Palacio de Justicia y decir nosotros tenemos un expediente fortificado, tenemos un expediente blindado de miles de páginas que no va a poder ser, contrarrestado en una audiencia. No se trata de eso. Y por eso yo decía que no se trataba de conseguir 18 meses de prisión para una persona por X o Y razón dentro de un caso, porque eso no es justicia. La justicia se tiene que hacer en los tribunales con la acusación real como debe ser y que cumpla con un criterio básico, y yo no estoy para darle clases al Ministerio Público, pero tiene que cumplir con el criterio básico de técnico jurídico de la subsunción. ¿Qué es la subsunción? Simplemente la subsunción es que cada cosa que usted diga que hizo fulano obedezca a un tipo penal exactamente, sin lugar a dudas. Usted no puede llegar a inventarse que fulano está envuelto en X o Y, que yo no estoy diciendo que lo estén o no lo estén. Yo lo que estoy criticando aquí es que el Ministerio Público, alardea de tener unos expedientes, tan fuertes y que no pueden ser rechazados, que no pueden ser contradecidos de ninguna forma, y todos sus casos se han caído en los tribunales y los que no se han caído están por caerse. Hoy vimos, o mejor dicho, en esta semana vimos cómo incluso el caso Coral fue pospuesto para el próximo martes 24 y que ese caso, la misma jueza que está en la presidencia del tribunal que lo está conociendo, le ha tenido que decir a los abogados que agilicen, que concreticen, que importanticen, que reduzcan sus discursos, porque lo que están haciendo es hacerle perder tiempo al tribunal. Y todos sabemos, o por lo menos todo el que conoce el mundillo de la justicia y de los abogados saben que esas son tácticas dilatorias, que buscan siempre un objetivo para favorecer a aquellos quienes hacen esas tácticas. Y es el Ministerio Público el responsable de que la República Dominicana pueda tener en parte una justicia ágil. El mismo presidente del Poder Judicial, Henry Molina, decía en esta semana también que el sistema judicial de la República Dominicana estaba colapsado
y el director de prisiones, Roberto Santana, dijo que parte de ese colapso obedece a que los jueces están enviando en demasía a los acusados a prisión preventiva. Aquí hay casos que se resuelven sin la prisión preventiva y por eso las cárceles estaban al borde, y digo estaban porque ahí está la Parra, estaban al borde del colapso. Estamos hablando de que el penal de La Victoria operaba con un 400% en mayor de su capacidad, y todo eso es parte de un mismo tema, todo eso es parte de una misma moneda. Estamos hablando hoy en día de un colapso del sistema judicial precisamente porque sus actores siguen cometiendo las malas prácticas y no hay una real voluntad de hacer las cosas como se tienen que hacer y sobre todo de hacer las cosas como exigen y mandan las leyes. Y nos vamos a ver en este problema todo el tiempo y hasta que no se tomen acciones reales y hasta que no haya una voluntad real de sus principales actores, incluyendo a la Procuradora General de la República, incluyendo al presidente del Poder Judicial, incluyendo al mismo presidente del Tribunal Constitucional, al mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo a todos los actores que tienen el poder de decisión y que tienen la responsabilidad de tomar acciones en el sentido de que nuestra justicia, primero, sea ágil, segundo, sea justa y tercera, sea, digamos, constitucionalmente o sistemáticamente fuerte, de que no haya una debilidad institucional y de que no se cuestionen los procesos. Y eso solamente se logra con una voluntad real de tomar las decisiones y las acciones que son necesarias tomar. Ulises. Mira, en castellano y llano, ¿no? Castellano llano, hay que decir que una vez más la sociedad dominicana queda defraudada por un proceso penal en el que se ha acusado de corrupción a personas que realmente estaban pues involucradas en estos ilícitos. Es una pena que el Ministerio Público tenga un revés en un caso como Odebrecht, cuando en todos los países, señores, hay que decir que en varios países de América Latina, digamos Perú, hay hasta expresidentes presos por ese mismo delito. Por ese mismo delito, por los sobornos que se pagaron con las obras en Odebrecht. ¿Y cómo es posible que aquí se haya pasado, esa práctica se haya pasado por alto? Bueno, usted dirá, es la justicia, es la decisión del tribunal. Y dice Julio, la cosa de lo irrevocablemente juzgado. Una palabrita muy socorrida por los abogados. Pero yo me pregunto, ¿y a esa sociedad quién le responde? ¿Cuál es el mensaje que se le envía a cada ciudadano, a cada dominicano o dominicana o extranjero que viva aquí? Que usted, por más expediente, por más fuerte que sea un expediente, váyase a la justicia, que usted no va a quedar preso. Tendremos en el camino la presencia de técnicos legales, dígase abogados experimentados, que buscarán su libertad y la lograrán. ¿Qué no sirve del sistema? No sirven los actores que están desde el Estado encabezando los procesos de las obras, no sirve el Ministerio Público, no sirve el Poder Judicial. ¿Qué es lo que no sirve? La realidad es que esa cuestionante, esa sed de información, esa sed de resultados que hay en la sociedad dominicana, hoy se eleva a su máxima expresión. Yo no estoy diciendo ni quiero que Díaz Rúa esté preso, ni que Ángel Rondón esté preso, ni que Conrado Pitaluga esté preso. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que esta sociedad quiere, demanda, exige y necesita que todo aquel que robe, que todo aquel que prevarique, que todo aquel que cometa un ilícito pueda ser procesado debidamente y que le caiga el peso de la ley. Cuando Julio hablaba de las posiciones contrapuestas que se han dado en torno a un presidente del Poder Judicial y a un director de servicios penitenciarios, uno dice una cosa y el otro dice otra. Pero la verdad de todo esto es que son expedientes
débiles que se presentan y que finalmente el juez, en la mayoría de los casos, No puede hacer nada. no puede hacer nada, no tiene más remedio que sencillamente fallar. ¿Y cómo falla? Bueno, los casos están ahí, aquí están. Bueno, hay que decir que porque estén en sus casas, que porque no estén en prisión preventiva no significa que no hay ninguna culpabilidad. No, exacto. Vamos a esperar eso. Ahora bien, ese caso de Odebrecht, que muchos hablan del SENASA, pero ese caso de Odebrecht, nadie sabe cuánto dinero se movió por debajo para que esa compañía viniera, financiara las obras y construyera las obras. Nadie lo sabe. Yo recuerdo a ese mismo ex ministro de Obras Públicas, cuando estaba inaugurando el elevado de la Kennedy con Dr. DeFilló, yo me le acerqué y la pregunta que le hice fue, ¿cómo confirmamos? O sea, ¿cuál es la prueba real, fehaciente, de que usted invirtió el dinero que usted dijo que invirtió? Si mal no recuerdo, me puede fallar la memoria, que es muy mala, mi memoria es muy mala, pero si mal no recuerdo, creo que fueron unos 1.700 millones de pesos que se fueron en ese elevado, en esos elevados de la Kennedy. Kennedy con DeFilló, Kennedy con Núñez y una musaraña que le hicieron al Parque de Jardines del Sur, de los jardines que están ahí a la derecha. Si mal no recuerdo, fueron 1.700 millones que se anunció en ese momento. Y obviamente yo no solamente me lo encontré mucho, porque para mí 2 cheles es mucho, porque yo no tengo dinero. Pero me lo encontré demasiado para lo poco que se había hecho allí. Yo, un vulgar reportero, se me ocurrió preguntarle al ministro de Obras Públicas que cómo yo podía comprobar, que si podía dar los documentos del detalle de la inversión que se había hecho. ¿Y qué le respondió? Que él me remitía al discurso que acababa de dar. Yo sencillamente me quedé desarmado. Entonces yo creo que la justicia en este país debe enderezarse. Desde el Ministerio Público hasta el accionar y las decisiones de los jueces, porque son servidores públicos ambos. Así es que yo espero que, no sé si decir en lo adelante, no sé si decir que en otros procesos, pero la realidad de todo esto es que a mí como dominicano me avergüenza mucho que gente que ha estado involucrado en hechos como estos, pues sencillamente se alce con el santo y la limosna. ¿Usted tenía algo que decir del médico? Rápidamente, antes de entrar al tema del médico, rápidamente, llamar a nuestra Procuradora General de la República, Jenny Berenice, una mujer tan aguerrida, una mujer tan guerrera, una mujer que ha sabido enfrentar poderes porque ha sabido hacerlo. Llamarla a que revise las acusaciones que hacen sus fiscales, las acusaciones que hacen los miembros del Ministerio Público y esos expedientes, cómo son, digamos, instrumentados, porque una falla, la más grande, entiendo yo personalmente, está precisamente en cómo se presentan esos expedientes en la justicia. Así es. Vámonos a la pausa y volvemos con el tema del médico, así que usted no se mueva, sigue en sintonía, volvemos en breve. Habla País. Habla País.